Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos muy contentos, muy felices de iniciar nuestro primer domingo del año. Y ya decir que estamos iniciando nuestro primer domingo, pues es una bendición que Dios nos haya permitido comenzar esta nueva etapa. Y obviamente pues les deseamos, mi esposa y yo, nuestra familia, que este año sea un año de mucha bendición. Que este año sea un año diferente al año que pasamos. Y yo creo que lo mejor que yo les puedo desear es que ustedes puedan vivir más cercas, más apegado a Dios de lo que vivieron el año pasado. Entonces no permitan, mis queridos hermanos, no permitan que este año comience siendo igual que el año pasado. Si fueron personas que poco oraron, poco leyeron la palabra del Señor, pues propónganse este año, que este año sea diferente, sea un año en donde en verdad podamos buscar más de Dios, porque es algo que necesitamos. Bueno, antes de comenzar a orar, también déjenme decirles que también nos enteramos de que nuestra querida Fátima está internada en el seguro, para que ustedes puedan orar por ella. Aparentemente está estable, no es nada grave, pero sí nos pide Héctor que estemos orando por ella. Y bueno, quise hacer mención para que estemos juntos y estemos orando. Bueno, hoy continuaremos con el tema que iniciamos el domingo pasado, el último domingo del año. Titulamos El amor sublime de Dios. Entonces, lo que empezamos a hacer es hablar y profundizar definiendo qué es el amor de Dios. De una manera bíblica, una manera teológica, hablando ese concepto, entendiendo de lo que es el amor de Dios. Aun cuando yo sé, muchos de ustedes han escuchado sobre el amor, que es uno de los temas que más nos gusta hablar de Dios, esa cualidad. Pero también es una cualidad muy mal entendida. En realidad no alcanzamos a entender en su totalidad lo que es el amor de Dios. Y a veces entendemos o malinterpretamos mal lo que es este amor. Entonces lo que estoy haciendo es tratar de entender exactamente qué es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios y cómo es que eso afecta nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos, dejamos esto en las manos del Señor para comenzar nuestra primera reunión y sobre todo para dejar en las manos este año, que en verdad tengamos un año diferente, que Dios bendiga a nuestras familias? Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias que nos das la oportunidad de iniciar un primer domingo de este año. Y pedimos, Padre, que este domingo sea un domingo especial, Señor. Que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, que es muy importante que iniciemos este año lo más cerca de ti, Señor. No nos podemos dar el lujo de estar separados, de estar con nuestra vida espiritual, Señor, floja. Ayúdanos, Padre, a que nuestra vida se levante, a que nuestra vida, Señor, tenga esa convicción, esa fe, Señor. Pon en nosotros, Señor, esa voluntad para buscarte todos los días, Señor. Y que a través de esa búsqueda, Señor, podamos ver tu bendición en nuestras casas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Señor. Y muy en especial, Señor, ayúdame a mí, Señor, a poder compartir este tema, Señor. Reconozco mi torpeza, Señor, reconozco mis debilidades, Señor, que sin ti, Señor, es imposible, Señor, poder transmitir tu palabra, Señor. Tú, Señor, ayuda a este siervo tuyo, Padre. Ayuda a mi mente, mi entendimiento, Señor, para que seas tú, Señor, que puedas bendecir a tu pueblo, Señor, a esta iglesia amada, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vaya conmigo al libro de Efesios en el capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 19. Efesios 3, 14. Hablando aquí Pablo a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que está hablando Pablo a los efesios? Bueno, Pablo dice que él dobla sus rodillas, él está clamando, haciendo una oración para ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Pero él lo habla diciendo que una de esas formas en que nuestro espíritu pueda ser fortalecido y que él ora con fuerzas, doblando sus rodillas, es que nosotros podamos conocer el amor de Dios, que podamos conocer su longitud, su profundidad, su anchura, su altura, toda la dimensión de Dios, de tal manera que entre más conocemos del amor de Dios, entonces nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Entonces no hay cosa más sublime, no hay cosa más especial en nuestras vidas que poder conocer el amor de Dios. Porque entre más conocemos el amor de Dios, entonces conocemos cómo es Él, conocemos su persona, conocemos el ser de Dios. Y cuando conocemos más al ser de Dios, debe de provocar honra, adoración, y que nosotros le podamos amar más a Dios. Entonces, esa es la oración de Pablo, que nosotros podamos conocer ese amor. Y por eso estamos compartiendo, terminamos el año hablando del amor de Dios. Estamos iniciando este 2021. Sí, 2020 iba a decir, 2021. Hablando sobre el amor de Dios, y para mí es una bendición poder compartir este tema, porque conocer más y sobre todo lo que es el amor de Dios es algo especial, es algo grande. Entonces, obviamente Pablo oraba y decía que nosotros podamos conocer este amor, pero decía que este es un amor que excede todo conocimiento. Esto significa que aunque estudiemos todo lo que hemos hablado del amor de Dios, si tú tienes 10, 15 años, 5 años escuchando de Dios y sobre todo del amor de Dios, déjame decirte que no es suficiente. Ni siquiera nos va a alcanzar esta vida para poder entender toda esa dimensión, toda esa infinitud de lo que es el amor de Dios. Y aún, como dicen muchos hombres de Dios, aun cuando lleguemos al cielo y tengamos toda una eternidad, ni siquiera la eternidad será suficiente para poder entender y comprender toda la profundidad que es el amor de Dios. Entonces, no es cosa menos que si es grande poder entender el amor de Dios, entonces que nosotros nos pasemos toda nuestra vida, que Dios nos permita en este mundo, poder entender ese amor. Porque entre más entendemos ese amor, entonces nuestras vidas van a ser fortalecidas. Entonces, si tú sabes algo del amor de Dios, mi hermano, nunca va a ser suficiente. Nunca es suficiente. Siempre tendremos que estar estudiando y leyendo sobre todo las Escrituras para entender el amor de Dios. Entonces, quisiera comenzar preguntándote con lo que hablamos ya la semana pasada. ¿A dónde tendría que ir Dios para encontrar algo tan sublime y hermoso para que lo pueda amar con todas sus fuerzas? ¿En dónde Dios tiene que buscar eso que es tan sublime, tan grandioso, de tal forma que Dios lo pueda encontrar y lo pueda abrazar? Bueno, explicamos la semana pasada que fuera de Dios no hay nada sublime. No hay nada tan especial como Dios. Y por eso concluimos que si Dios tendría que buscar eso tan sublime y tan grande, en realidad nunca lo va a encontrar. Entonces,
Lo más básico que podemos decir del amor de Dios, y que si eso se queda en tu corazón, si algo aprendemos el día de hoy, es que Dios se ama a sí mismo sobre todas las cosas. ¿Y por qué Dios se ama a sí mismo sobre todas las cosas? Porque nada hay tan sublime fuera de Él. Dios se ama a sí mismo sobre todas las cosas. Entonces, podemos comenzar diciendo, entonces, ¿por qué el hombre tiene la capacidad de amar? ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder amar? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos la capacidad de poder amar porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando decimos, o cuando la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de Dios, no debemos de entender que somos un prototipo igual que Dios, pensando que Dios tiene orejas, que Dios tiene 2 manos, que Dios tiene 2 pies, que Dios tiene 2 ojos. Es verdad que la Biblia nos presenta así a Dios como si fuera un ser humano para poder entender, porque Dios se reveló entendiendo su grandeza, y una forma de poder entender la grandeza de Dios es que se comparara como un ser humano, pero en realidad la Biblia dice que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, quiere decir que Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos. Entonces, cuando la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de Dios, no debemos pensar que tenemos 2 manos como Dios, o que tenemos 2 ojos como Dios, o que tenemos una cara como Dios, porque no es así. Cuando la Biblia dice que somos hechos a la imagen de Dios, es que somos criaturas capaces de tener carácter, el carácter de Dios, que somos seres morales, que somos seres pensantes, que tenemos una mente, que tenemos un corazón, que tenemos una voluntad. A eso se refiere la Biblia cuando dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces, como somos hombres pensantes, que tenemos sentimientos, que somos personas, seres morales, que estamos inclinados para buscar tanto lo bueno, y en este caso como lo malo, debido a la caída, entonces es debido a eso que nosotros tenemos la capacidad de poder amar. El amor, como también lo hemos visto en otras pláticas, es un atributo comunicable de Dios. Definimos anteriormente, ya hace como 2 meses, que hay atributos incomunicables. Y cuando decimos atributos incomunicables, quiere decir que solamente pertenecen a Dios y que Dios no tiene ningunos rasgos. Por ejemplo, Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. El hombre no tiene esa cualidad. Pero el hombre posee ciertas cualidades que Dios sí tiene, y que a eso se le llama, se les dice atributos comunicables. ¿Y qué sería un atributo comunicable? Que nosotros podemos, por ejemplo, tener sentimientos. Dios tiene sentimientos. Dios es un ser que puede pensar. Nosotros somos seres que podemos pensar. Dios puede amar. Igual nosotros tenemos la capacidad de poder amar. Aún el hombre más malo, el hombre que aborrece a Dios, aún ese hombre que es malo, que no tiene temor de Dios, aún es capaz de poder amar. Porque aún los seres malos, los seres que no tienen piedad sobre la humanidad, que solamente buscan el mal, que solamente buscan agredir, y que en realidad no tienen ningún temor de Dios, aún esos hombres tienen en su ser el poder amar y el poder abrazar, siendo que aún dentro de su corazón son gente mala, que no tiene un buen corazón. Pero aún esa gente mala tiene la capacidad de poder amar. Entonces, amamos porque estamos inclinados a buscar lo bueno, o amamos porque buscamos el bien para nuestras vidas. Entonces, pero debido a la caída, mis hermanos, debido a que el hombre cayó, perdimos esa capacidad de discernir lo que es lo bueno. Entonces, cuando digo que aún el hombre más malo tiene la capacidad de poder amar y de buscar lo bueno, sí, el hombre lo busca,
pero siempre en su capacidad y en lo que él tiene, él puede discernir en su criterio lo que es bueno. Por eso el hombre, aunque tiene esa capacidad de amar y aún de buscar lo bueno, en nuestro concepto, en nuestra percepción, nos equivocamos. Porque debido a esa caída, perdimos el sentido de lo que es lo bueno, lo que es lo correcto. Y aquello que nosotros creemos o que nos parece que es bueno o que pensamos que es un bien para nuestras vidas, en realidad, ante los ojos de Dios no lo es. Porque ese norte, como una brújula que apunta hacia el norte, ese norte está averiado. En vez de apuntar al norte, entonces está apuntando hacia otro lugar, pero menos hacia donde tiene que apuntar. Y así es el hombre. El hombre, en vez de estar apuntando hacia lo correcto, hacia lo bueno, y en vez de estar buscando el sumo bien, como dijimos, el sumo bon, que es Dios, ese norte está averiado. Entonces, en nuestro concepto, en lo que nos parece bueno, buscamos aquellas cosas, pero que en realidad son malas. Y son malas porque no las podemos discernir y a nuestra percepción creemos que son cosas buenas. Bíblicamente nos dice entonces que tenemos el entendimiento entenebrecido. Y debido a ese entendimiento entenebrecido es que nosotros nos equivocamos en las cosas que creemos que son buenas, pero en realidad son cosas malas. Por ejemplo, vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Cuando habla de vanidad, habla de moralidad depravada. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, debido a la dureza de su corazón. Aquí Pablo, hablando en el libro de Efesios, habla de que tenemos un entendimiento entenebrecido. Eso significa que en la mente del ser humano, en el hombre que no ha sido regenerado, solamente hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, lo está hablando de una manera metafórica para decir que el hombre no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso el hombre, aunque tiene esa inclinación, tiene esa búsqueda, porque el hombre malo, el hombre sin Dios, tiene esa búsqueda de encontrar lo bueno. Pero como tiene ese entendimiento entenebrecido, no puede discernir correctamente entre lo bueno y entre lo malo. Por eso su inclinación siempre es errónea. Nos equivocamos. Y en vez de estar buscando el sumo bien, y en vez de estar buscando lo que sería lo mejor para nuestras vidas, que es Dios, entonces el hombre busca lo que percibe que es bueno y se equivoca. Entonces el hombre está en una búsqueda constante de lo bueno, de amar aquello que le parece bueno para poderlo amar, pero se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Porque tiene una mente que no tiene luz, no tiene entendimiento. Y la única manera de que el hombre pueda discernir lo bueno y lo malo es que necesita nacer de nuevo. Un hombre no regenerado, un hombre que no ha nacido de nuevo, no puede discernir entre lo bueno y lo malo y solamente escoge lo que le parece bueno, en lo que en su entendimiento entenebrecido llega a captar que es lo mejor para sí mismo. Y obviamente, cuando el hombre busca lo bueno, está tan errado, tan equivocado, que en vez de buscar el sumo bien, que es Dios, obviamente no lo busca. Como dije, porque ese norte, esa brújula espiritual que tenemos, está averiada y no encuentra a Dios. Porque su entendimiento ha sido entenebrecido. Entonces, recuerden que el amor de Dios implica movimiento, porque el amor es la búsqueda de aquello que nos parece bueno, es lo que definimos la semana pasada. Y es por eso que nos pasamos eligiendo en la vida lo que consideramos que es mejor para nosotros. Toda la vida somos personas que estamos eligiendo en lo que nos parece bien. Elegimos una carrera. ¿Qué carrera vamos a escoger? ¿Qué carrera nos parece mejor? Y siempre a nuestro criterio elegimos lo que
nos parece que es lo mejor para estudiar. Elegimos entre tal vez varias personas con quién nos vamos a casar. Y tomamos decisiones siempre en dónde vamos a vivir. Entre los trabajos, qué trabajo escoger. Y siempre estamos tratando de definir lo que es lo mejor, lo que es bueno, lo que nos parece mejor. Entonces el hombre siempre está en la búsqueda de lo bueno y por eso nos pasamos en la vida tomando decisiones. Siempre eligiendo en lo que nos parece que es lo mejor para nosotros. Entonces, debemos preguntarnos, ¿el hombre está buscando el sumo bien? ¿El hombre está buscando a Dios? Bueno, yo dije que el hombre tiene averiada su entendimiento, está entenebrecido, pero más claro nos lo dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Vaya conmigo a Romanos 3, 10 y 11 para contestar esta pregunta. ¿El hombre está buscando el sumo bien? En esa búsqueda, ¿el hombre está buscando a Dios? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Aún mis hermanos, les digo, aún ustedes que conocen a Dios, ustedes que me están escuchando y que han nacido de nuevo, la mayoría de los cristianos creen, y tal vez algunos de ustedes que me están escuchando, la mayoría creen que nosotros encontramos a Dios. La mayoría de los cristianos que van a las iglesias tienen ese concepto de que nosotros tuvimos un norte correcto, que fuimos la excepción de la gente y que nosotros fuimos tal vez un poquito más inteligentes o más bondadosos, de tal manera que nosotros pudimos encontrar a Dios. Pero no es así. La Biblia dice, como acabamos de leer en Romanos, que no hay ningún bueno y no hay nadie que busque a Dios. Entonces, si esta mañana tú estás en los caminos de Dios, si esta mañana tú eres una persona que has conocido a Dios, es que primero debes de entender es que si tenemos a Dios en nuestras vidas, es que primero Él nos encontró. La Biblia dice que es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros encontramos a Dios en esa búsqueda, no es que nuestro corazón estaba en búsqueda de ese Dios y que teníamos un corazón correcto, que teníamos una inclinación correcta y por lo tanto nosotros encontramos a Dios. Jamás eso ha sucedido. Antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros existiéramos, Dios ya había planeado buscarnos, Dios ya había propuesto en su corazón amar a cada uno de nosotros, de tal manera que el día de hoy Dios nos encuentra, Dios nos rescata, Dios nos salva, Dios transforma nuestro corazón y ahora si estamos en sus caminos es debido a que Él nos ama primeramente y debido a que Él nos ama primero, es que nosotros le podemos amar. Es un error decir que nosotros llegamos a amar a Dios, que nosotros encontramos a Dios y entonces Dios comenzó a amarnos porque nosotros primero le amamos a Él. Eso no es bíblico. Eso sería erróneo pensar que nosotros tuvimos la iniciativa. Es Dios quien nos busca a nosotros y es Dios quien nos ama. Entonces, ¿cómo deducimos que Dios es el sumo bien para nuestras vidas? ¿Cómo entonces decimos que el sumo bien es Dios? Como decía un gran hombre de Dios, dice, así como es más blanco lo que carece de negro, del mismo modo es más bueno lo que no está mezclado con lo malo. Y es verdad. ¿Qué es lo más blanco que puede haber en esta vida? Lo que no contiene nada de negro. ¿Y qué pudiera ser aquello más bueno en esta vida? Pues lo que carece de lo malo. Y es así como Dios carece en absoluto del mal. Porque dada su naturaleza, no puede haber mal en Él. Entonces, si Dios se ama a sí mismo sobre todas las cosas, porque no puede haber ningún bien fuera de Él, porque no hay nada sublime como Él, entonces Dios se ama a sí mismo porque fuera de Él no existe nada más grande que Dios.
Porque en Dios existe la excelencia, en Dios existe lo más grandioso que puede haber en esta vida. Y si Él es Dios, entonces Dios no puede estar equivocado. Por eso Dios es el sumo bien. Porque si Dios se busca a sí mismo, y si Dios se ama a sí mismo, y si Dios siendo Dios, y si Él es Dios, entonces Él no puede estar equivocado, Él no se puede equivocar. Entonces, mis hermanos, por deducción, si Dios busca el sumo bien que es Él mismo, y si Él se ama a sí mismo, entonces no deberíamos nosotros estar buscando a Dios, porque Dios ha dicho, y Dios se ama a sí mismo porque Él dice que Él es el sumo bien. Entonces esa no debería ser nuestra respuesta al saber y entender que Dios se ama a sí mismo. Claro que sí, mis hermanos. Dios no se puede equivocar. Obviamente nosotros hemos tomado decisiones malas, incorrectas. Muchas veces nos hemos equivocado. No somos las personas más inteligentes, ni podemos confiar en nosotros mismos, porque a veces en lo que nosotros pensamos que es lo correcto, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, aun cuando creemos que estamos en lo cierto, y aun pudiéramos dar nuestra vida por aquello que aseguramos que es lo correcto, nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca. Y si en algo en donde nosotros podemos descansar es en Dios. Y si Dios se ama a sí mismo porque Él es el sumo bien, mis hermanos, la búsqueda que nosotros debemos tener toda nuestra vida, la búsqueda que debemos tener este año que comenzamos, debe ser Dios. Porque Él representa el sumo bien para nuestras vidas. Si existe otra cosa en esta vida que estemos empeñando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, donde no sea Dios, estamos cerrados, estamos equivocados. ¿Cómo desear, como comenzamos este año, cómo desear un feliz año y un próspero año en nuestras vidas si nuestro sumo bien no es Dios? ¿Cómo decir que nos puede ir bien este año, pese a lo que venga? ¿Cómo decir que podemos tener la protección de Dios cuando en realidad nosotros, nuestro sumo bien no es Dios? Sí, creemos en Dios, amamos a Dios, pero no es nuestro sumo bien. No es nuestra máxima búsqueda que nosotros tenemos. Y déjenme decirle que si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, en realidad Dios no puede ser nuestro Dios. Y si hay algo por encima de Dios, entonces estamos cayendo en idolatría. Porque todo aquello que esté por encima de Dios, y si amamos más aquella cosa más que a Dios, entonces estamos cayendo en idolatría. Idolatría es pecado, mis hermanos. Entonces, lo mejor que podemos iniciar este año, nuestra máxima búsqueda, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, todo lo que hacemos con nuestra vida, lo que hacemos con nuestra familia debe estar enfocado en buscar ese sumo bien que es Dios. Si tú, mi hermano, no haces cambios, no haces ajustes en tu vida, no sé cómo pasaste el año pasado. Quiero pensar que muchos ni siquiera nos siguieron con estas transmisiones, muchos brillaron por su ausencia. Y no sé, mis hermanos, si en verdad tuviste un tiempo de búsqueda, de lectura, de devocional con Dios, de que en verdad tu vida estuvo enfocada en Dios. Pero a veces parece que muchos de mis hermanos, muchos de la gente que va a la iglesia, muchos se desenfocaron. Su prioridad no fue Dios. Y por eso yo les digo esta mañana que mientras Dios nos dé vida, mientras Dios nos dé la oportunidad de abrir nuestros ojos, no lo hace para seguir con el mismo estilo de vida. Ese fue un mensaje, un devocional que yo tuve con mis hijos, nuestro primer día del año. Si Dios nos permite vivir, si Dios nos permite que nuestro corazón siga latiendo, no lo hace para seguir obstinados y para seguir desperdiciando nuestro tiempo en aquellas cosas que no vale la pena, en las cosas temporales, en las cosas efímeras que no son eternas. Si Dios te permite vivir pese a que no le buscaste el año pasado,
que no fuiste una persona que tuviste como el sumo bien a Dios. Si Dios te ha permitido el día de hoy seguir viviendo, es para que puedas corregir tu vida y no continúes igual. Ese es el amor de Dios, ese es el sumo bien de Dios. Dios es tan amoroso, Dios es tan lleno de gracia, que pese a veces a nuestro pecado, a nuestra obstinación de seguir amando al mundo, de seguir viviendo como el mundo, Dios nos permite vivir. Pero esa gracia que Dios nos da es para que reflexionemos, recapacitemos y para que podamos acudir al arrepentimiento. ¿Qué necedad en nuestras vidas? Pese a que Dios nos sigue permitiendo vivir, seguir obstinados en las cosas del mundo. Corrige eso, mi hermano. Corrige eso. Si Dios te está dando vida, entonces debes de apreciar su gracia, su misericordia, y te está dando tiempo para que puedas corregir tu rumbo, para que ese norte que está averiado pueda ser corregido, y que lo único que lo puede corregir es Dios, y podamos enfocarnos en el sumo bien, en el máximo bien que el hombre pueda tener, que es Dios. Mi hermano, si tú te has enfocado en tus hijos, si tú te has enfocado en tu trabajo, si tú te has enfocado como tu sumo bien a tu esposo y a tu esposa, aún en eso estás equivocado, porque tus prioridades están mal. La mejor manera de amar a nuestra familia, de amar a nuestra esposa, de amar a nuestros hijos, es primero amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quieres lo mejor para tu familia? ¿Quieres lo mejor para tu matrimonio? No es amando primero tu matrimonio. Primero es amar a Dios. Porque esa es la manera correcta para que entonces nosotros podamos darle lo mejor a los seres que más amamos. En este caso, nuestra familia. Entonces, mis hermanos, amarse a uno mismo sobre todas las cosas no es lo más excelente. En nosotros no está la perfección. Ese ha sido el pecado de la humanidad, despreciar a Dios y amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo sobre todas las cosas es idolatría y caemos en narcisismo. El humanismo nos ha enseñado que el mejor bien es el hombre mismo. Primero es el hombre y después el hombre. Aún, mis amados hermanos, aún la iglesia ha enseñado, porque esto lo he escuchado muchas veces, en las iglesias se enseña que aún para amar a Dios y para amar al prójimo, tenemos que amarnos a nosotros primero. Vuelvo a repetir, se enseña en las iglesias hoy en día, es un tema que se sigue enseñando, se sigue escuchando, que la manera de amar a Dios y la manera de amar a nuestro prójimo es que primero debemos amarnos a sí mismo. Y déjeme decirle que es una equivocación, es erróneo. Es una enseñanza falsa que parece bíblica, que parece de Dios, que pareciera que eso enseña la Biblia, pero no es así, mis hermanos. La mejor manera de poder amar a nuestro prójimo y de amarnos a sí mismo, primeramente es amar a Dios. Por eso el primer mandamiento que Dios nos da para cada uno de nosotros es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento es parecido, pero ni siquiera es amarnos a nosotros mismos, porque el segundo mandamiento también se ha enseñado mal. El segundo mandamiento dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no es un tercer mandamiento diciendo que debemos amarnos, que debemos de centrarnos en nosotros para que entonces nosotros podamos amar a nuestro prójimo. No, lo que está diciendo es que nosotros debemos de tratar al hermano, debemos de tratar a nuestro semejante como si él fuera nosotros mismos. Pero no está diciendo, ámate más, cada día ámate más, ámate más, ámate más, porque si no te amas más, entonces no vas a amar correctamente a los demás. No enseña esta la Biblia. Ya en temas posteriores voy a hablar de un tema de cómo nosotros debemos amarnos, porque es cierto,
Hay una manera correcta de amarnos, pero también hay una manera incorrecta como el hombre se ama. Y por lo general, aún la misma iglesia, los mismos cristianos, hemos entendido mal este concepto de cómo es que nosotros debemos amarnos. Pero no es amándonos a nosotros mismos. La manera correcta de amar a nuestro prójimo y de apreciar nuestras vidas, primeramente es amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el camino para amar a los demás y a uno mismo es amando primero a Dios. A diferencia de la psicología, Dios no comienza levantando tu autoestima. Si tú lees el Evangelio, si tú entiendes lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, sobre todo ese mensaje, para que la gente se convierta y pueda encontrar a Dios, no es elevando su autoestima, no es diciendo que el hombre es precioso, que vale mucho, que Dios ve algo tan grandioso dentro de nosotros, que por eso Dios nos ama, porque somos de gran valor, que somos de tal aprecio, que es por eso que Dios derramó su sangre por nosotros. No hay ningún versículo, no hay ninguna referencia del valor que nosotros tengamos ante los ojos de Dios, sino todo lo contrario. Dios no eleva nuestra autoestima, sino nos confronta primeramente con nuestra miseria. Primeramente nos revela quiénes somos nosotros realmente, y que en realidad la Biblia nos enseña que ante los ojos de Dios no tenemos ningún valor. El humanismo y la psicología, la manera de encontrar la liberación del ser humano, la manera de decir que nuestra autoestima puede valorarse y podernos apreciar es precisamente buscando ese valor y alzando esa autoestima de tal manera que nos podamos apreciar y nos podamos valorar, cuando la Biblia hace lo contrario. La Biblia lo que hace Dios primeramente aplasta nuestro orgullo, nos lleva a lo más bajo, confrontándonos con nuestra miseria y entendiendo y haciéndonos entender lo que realmente somos, viles pecadores que hemos menospreciado la gloria y la gracia de Dios. Pero fíjense, mis hermanos, por eso digo, a diferencia de la psicología, entre más Dios nos lleva a nuestra miseria y nos confronta con nuestro pecado, entonces somos más libres. No al revés. No entre más Dios suba nuestra autoestima, entonces seremos más libres y con más capacidad para poder amar. No. En las cosas de Dios es todo lo contrario. Entre Dios más aplasta nuestro orgullo, nuestra vanidad, entre más confronta nuestra vida con nuestro pecado, es cuando más tenemos la capacidad de poder amar y de poder apreciar. Y entonces cuando más bajo Dios nos lleva, más libres somos. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero eso es la manera en que Dios actúa en nuestras vidas. No elevando nuestra autoestima, porque resulta todo lo contrario. Si hay algo que carece el hombre, si hay un pecado que Dios señala en el hombre, es su autoestima, que está por los aires. El hombre se ama tanto a sí mismo, que se ama más que a Dios, que ama más a Dios. Por eso Dios no puede elevar nuestra autoestima. Y cuando el hombre quiere quitarse su vida, no es porque tiene una baja autoestima, sino todo lo contrario, porque tiene una alta estima, que él dice que no merece la vida que está viviendo. Él quita su vida porque él dice que no merece lo que él está sufriendo, y por eso se quita la vida. Pero no por baja autoestima, sino porque él siente que no merece lo que está viviendo. Él dice que merece mejor, que no es justo lo que está viviendo. Es todo lo contrario que sucede en Dios. Entonces, para amar a Dios, hay que estar dispuestos a aborrecernos a nosotros mismos. Dice Lucas 14:26. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, si amamos más a Dios sobre todas las cosas, si no amamos, sobre todas las cosas, no podemos ser sus discípulos.
Cuando dice aquí Lucas 14:26 de aborrecer a nuestro Padre, no está hablando de odiar, porque tampoco es lo que está diciendo la Biblia. Esta palabra aborrecer significa amar menos. Esa es la definición. Si nosotros no amamos menos a nuestros hermanos, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y aún si no amamos aún menos nuestra propia vida que a Dios, no podemos ser los discípulos de Dios. Lo que está diciendo aquí Lucas, lo que le está diciendo es que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y tenemos que amar más a Dios sobre todas las cosas, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestra familia, por encima de nuestra esposa, porque de lo contrario no podemos ser sus discípulos. Es verdad, mis hermanos, todos tenemos un amor de protección, un sentido de preservar la vida, y eso está bien. La Biblia no está diciendo de que no debamos de protegernos, de que no debamos de cuidarnos. Está bien. Pero amarse a sí mismo como al máximo bien, eso es pecado. Y eso sucede en mucha gente. Y tal vez pudiera decir, aún en cristianos, que tienen por sumo bien amarse a sí mismo sobre todas las cosas. Y Dios no es el sumo bien en sus vidas. Nosotros fuimos criados para adorar lo más excelso, pero cuando no adoramos lo más excelso, caemos en idolatría. Es cambiar lo excelso por lo gusano. Por eso ahora podemos contestar la siguiente pregunta: ¿qué es lo que Dios más ama en este mundo? Ahora podemos contestar, porque entendemos que el sumo bien es Dios, pues amarse a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios ama más en este mundo sobre todas las cosas? Amarse a sí mismo. Entonces esto, mis hermanos, nos lleva a una segunda conclusión. El amor de Dios está en reposo. Es una manera teológica de hablar o de expresar lo que es el amor de Dios. Y tal vez muchos no han escuchado este término, pero el amor de Dios está en reposo. Esto nos hace entender que el amor de Dios no revela ninguna necesidad en Él. ¿Y por qué digo en reposo? Porque ya definimos que la búsqueda el amor es la búsqueda del bien. Y esa búsqueda del bien es lo que tiene el ser humano. Siempre estamos buscando el sumo bien. Pero en el caso de Dios, Dios no busca el sumo bien. Dios no está buscando qué amar. ¿O qué puede haber algo en el universo para que Dios pueda desbordar su amor, lo pueda amar y pueda desbordarse? Porque no hay nada fuera de Dios en la cual Dios pueda amar más que a sí mismo. Dios es el sumo bien. Entonces, cuando hablamos de que el amor está en reposo, estamos diciendo que nos revela que Dios no tiene ninguna necesidad de Él. Dios encuentra su amor concluido y consumado en sí mismo. Él no necesita a nada ni a nadie para sentirse pleno. Él descansa en sí mismo porque Él es la perfección absoluta. Esto debe de cambiar la idea, mis hermanos, de que tenemos del amor de Dios. Esto debe cambiar totalmente el concepto del amor de Dios. Cuando entendemos que el amor de Dios está en reposo, que Dios no necesita nada fuera de Él. Por ejemplo, hoy se pinta a un Dios que está necesitado. Se predica a un Dios que está triste porque la gente no le hace caso. Hemos sido enseñados que solo Dios está satisfecho si nos tiene a nosotros o si te tiene a ti. Desde luego que Dios no necesita de nadie para ser pleno y estar satisfecho. Él no hizo la creación porque tenía un hueco en su corazón como se predica. Él tenía un vacío en su corazón. Entonces, como Dios estaba tan triste, como Dios estaba tan necesitado, entonces Dios tuvo que hacer el universo, Dios tuvo que hacer el ser humano para que entonces Dios pudiera llegar a ese hueco. Él no crió nada por falta de amor, sino porque Él tiene amor, es porque Él crió, sino porque Él está en exceso de amor, es porque Él nos hizo a nosotros, pero nunca por falta de amor.
Al contrario de Dios, el hombre ama por necesidad y porque busca a quien lo ame. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, buscamos el bien y buscamos porque necesitamos que nos amen. El hombre tiene la tendencia de amar. Y porque tenemos esa tendencia, por eso a veces el hombre ama lo que sea. Podemos amar hasta el dinero, podemos amar hasta un árbol, hasta un palo. Podemos amar lo que sea porque en nosotros sí existe la necesidad, pero no en Dios. Dios no necesita amar y ser amado. Dios está satisfecho en sí mismo porque Él está pleno, en pleno reposo y en pleno descanso. Dios no necesita de nadie. Por eso, mis hermanos, al saber que Dios no necesita de nada ni de nadie, esto debe de producir gratitud en nuestras vidas. Porque aun cuando Dios no necesita de nada ni de nadie, aún Dios así decide amarte y Dios decide amarnos. Por eso es tan importante entender lo que es el amor de Dios. Porque si entendemos que el amor de Dios está en reposo y que Dios no necesita de nada ni de nadie, pero aún así Dios decide amarnos pese a nuestro pecado, pese a nuestra maldad, entonces eso debe de hacernos postrar rodillas, vivir agradecido, porque si Dios sin necesidad sin necesidad de amarnos, Dios decide en su gracia y en su misericordia desbordar su amor, pero no por necesidad, sino porque Él quiso hacerlo. ¿Y por qué nos ama? Porque Dios tiene abundante amor. Entonces, mis hermanos, limpiémonos de ese Dios que hemos hecho a la imagen del hombre, que está necesitado y que está muy triste si el hombre no le hace caso. Mis hermanos, Dios no es un pordiosero. Dios no está en el mundo como lo van pintando, tocando la puerta de su corazón a ver quién le abre, a ver quién está dispuesto a abrirle la puerta de su corazón. Y ahí está Dios clamando, rogando para ver qué corazón le puede. Esa es la idea que nos han enseñado y que nos han pintado. En verdad, mis hermanos, Dios siendo Dios, Dios no está mendigando amor, Dios no está en necesidad de amor, ni está, como dicen, tocando la puerta de nuestro corazón, porque ese es un versículo mal empleado. Está fuera de su contexto, porque este versículo de que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón, le está hablando a la iglesia, le está hablando a la gente convertida. Pero Dios no está mendigando amor. Mi hermano, si tú decides apartarte de Dios y no buscar el arrepentimiento, debes saber, mi hermano, que Dios está pleno y está satisfecho sin ti. Si tú no quieres arrepentirte, si tú no quieres amar a Dios, si tú no te quieres acercar a Dios, no creas, mi hermano, que Dios está dolido y que Dios está tan triste, que le haces tanta falta, que entonces Dios está insatisfecho porque la gente no le hace caso. No, mi hermano. Si tú decides estar empecinado en tu pecado, Dios sí sigue estando pleno, sigue estando completo, porque a Dios no le hace falta nada y no le hacemos falta. Al contrario, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos clamar a Dios por su misericordia, por su perdón, por su amor. Pero Dios no nos necesita. Entonces, Dios no necesita recibir nada porque Él solamente da. Toda su creación necesita de Dios, pero Dios no necesita de nada de su creación. Piensa esto, mi amigo. Solo porque Dios no necesita nada, es por eso que Dios puede dar y puede amar. Por eso, porque Él no necesita nada, por eso es que Él nos puede amar. Si el ser infinito tuviera necesidad de ser amado, te pregunto, ya para terminar esta charla, ¿quién podría satisfacer esa necesidad? ¿Quién lo pudiera llenar? Si Dios estuviera necesitado de amor, te pregunto, ¿quién sería capaz de poder llenar ese hueco en el corazón de Dios? Contesta esa pregunta, mi hermano. No hay nadie.
Si Dios tuviera necesidad de ese amor, ¿quién puede suplir esa necesidad? No hay nadie. No existe nada en este mundo que pudiera llenar el corazón de Dios. Aun si nos juntamos, toda la humanidad que ha existido, y pudiéramos darle lo mejor a Dios, no pudiéramos llenar, porque Dios es un ser infinito. Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, con esto termino, mis hermanos. Entramos en un dilema. Si Dios no ama lo excelente, si Dios ama lo excelente, y lo bueno, entonces, ¿cómo es que puede amarnos? ¿Cómo es que puede amar al pecador? Si Dios solamente ama lo más sublime y lo más hermoso, ¿cómo es que Dios puede amar al ser humano que es pecador? ¿Cómo es que Dios puede amar a seres imperfectos como tú y yo? Mis hermanos, Dios no actúa para su propio beneficio. Dios no actúa para el bien de sí mismo, sino para el bien de sus criaturas. Y Él manifiesta su bondad. ¿Por qué Dios nos ama? Porque Él quiere hacernos un bien. No por un bien de sí mismo, porque Él no necesita ningún bien. Él está completo. Él está satisfecho. Aun cuando el hombre es un pecador, guardamos rasgos de su imagen. ¿Se acuerda que les dije al principio que fuimos hechos a su imagen? Y aun si somos malos, es por su providencia que preserva nuestras vidas. Porque aún esa poca imagen que le queda en el hombre, que somos hombres pensantes, hombres morales, hombres que podemos dar, hombres que podemos ser como, en cierta forma, como Dios, que podemos buscar lo bueno y lo malo, aún ese pequeño rasgo es que Dios nos puede amar. Pero cuando la imagen de Dios es restaurada en el hombre, cuando nacemos de nuevo, cuando somos restaurados, cuando esa imagen que hemos perdido es restablecida, es cuando entonces Dios puede amarnos más. ¿Por qué? Porque entre más restablecemos la imagen de Dios, entre más somos perfectos, entre más caminamos en la santidad, entonces su amor será desbordado en nuestras vidas. Porque acuérdense bien, entre más nos parecemos a Él, entonces Dios podrá amarnos más, porque Dios se ama a sí mismo. Y entre más nos parecemos a Dios, entre más crecemos, entre más maduramos, entre más hacemos ese proceso de santificaciones en su vida, es cuando más desbordará su amor en nosotros. Pero no por algún bien que nosotros tengamos dentro de nosotros es que Dios nos ama, sino porque Él decide amarnos, Él solo por su gracia. Por eso termino diciéndote, mi hermano, ¿qué es lo que más estás amando en esta vida? ¿Qué es lo que más tienes por el sumo bien? No nos equivoquemos. A veces aún los propios cristianos amamos el bien que Dios nos da. A veces amamos sus milagros, amamos lo que Dios nos da, pero no amamos a Dios. Amamos sus bendiciones, pero no amamos al que da las bendiciones. Debemos de corregir nuestro rumbo y debemos de corregir lo que debe ser nuestro sumo bien. Que este año, mis hermanos, lo más sublime, lo más bondadoso, que enfoquemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo, sea Dios. Porque si Dios se ama a sí mismo y Él declara que el sumo bien Él es mismo, y siendo Dios que Él no se puede equivocar, entonces la mejor guía que nosotros podemos tener es Dios mismo. Amar a Él sobre todas las cosas. Si este año que pasó, tu familia, tus hijos, tu esposa estuvo por encima de Dios, es el tiempo que corrijamos ese rumbo y que pongamos en orden nuestras prioridades. Cuando decimos que debemos amar más a Dios, eso no significa que vamos a despreciar o que vamos a amar menos a nuestras esposas, sino todo lo contrario. Cuanto más ames a Dios, cuanto más tengas a Dios como el sumo bien de tu vida, es como tendrás la capacidad de darle lo mejor a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Pero pongamos en orden nuestra prioridad.
Mis hermanos, el próximo domingo continuaremos hablando sobre el amor de Dios. Próximo domingo estaremos hablando sobre esas características que definen el amor de Dios. Hoy solamente quisimos hablar de una manera teológica, entendiendo lo que es el amor de Dios, y definimos como conclusión que el sumo bien que hay en este mundo es Dios mismo. Y lo mejor que puede ser el ser humano es buscar a Dios, porque ese es el sumo bien para nuestras vidas y eso representa nuestra bendición. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana, disfruten esta vida con su familia, teniendo como el sumo bien a Dios mismo dentro de sus hogares y dentro de sus casas. Que Dios me los bendiga.